Hola, yo soy Aura y vengo después de un largo bloqueo lector de unos meses a hablarles de Panza de Burro de Andrea Abreu, que es el primer libro que logro terminar en un rato. Bueno, el último que había leído antes de este es Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, que me encantó. Y Panza de Burro es un libro que leí en un par de días casi, y bueno, de hecho dice aquí un libro que se come como pan caliente. Esta es la edición mexicana que la publicó Elefanta Editorial, que es una editorial independiente muy linda y la edición también está muy bonita. La publicó a inicios de este año, se puede conseguir en varios lugares, y es un libro que narra la amistad de dos amigas desde la perspectiva de una narradora cuyo nombre no sabemos. Y bueno, y habla mucho de Isora, o más bien habla de su relación con Isora, que es su amiga. Es una novela que también habla como de el cambio de edad de la niñez a la adolescencia. Las protagonistas tienen 10 años y están entrando a la pubertad a ritmos muy diferentes y con personalidades muy diferentes. De hecho, iniciamos con la narradora hablando de Isora, su amiga, de cómo Isora vomita después de comer porque tiene un poco, bueno, es bastante bulímica y algo anoréxica porque su abuela, que es quien la cuida porque su madre murió al tenerla, la obliga a estar delgada y la presiona todo el tiempo, y las dos chicas están absolutamente obsesionadas con estar delgadas. Y bueno, viven en un pueblo en Canarias, una cosa muy bien lograda y una de las principales virtudes del libro es que está escrito desde una oralidad muy específica de la isla, y es una oralidad muy rica que tiene muchas diferencias con, digamos, que voy a poner las comillas, el español estándar, que no existe, ya lo sabemos, pero bueno, para tener un referente voy a ponerlo así, ¿no? Entonces hay palabras como fisquito, que significa poquito. Yo tardé un montón de tiempo en darme cuenta qué significaba porque no entendía exactamente qué era, y así como eso hay un montón de inflexiones súper ricas a lo largo del libro. Se dice que las protagonistas viven hasta arriba de una loma, dice, y todo empinado, un barrio vertical sobre un monte vertical cubierto de nubes bajas, todo surcado por una cueva horizontal muy larga que iba hasta la cumbre y bajaba hasta la mar, como el manto de la Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena, tan vertical que a veces parecía que los BMWs metalizados se iban a caer para atrás con la música a todo dar, y que les iban a salir alas y nos iban a llevar volando para la playa de San Marcos. Pero no pasaba, eso no pasaba nunca. Bueno, lamento mucho no haberlo leído con un seductor acento isleño, pero pues no lo tengo. Pero bueno, a lo largo del libro la prosa sí transmite esta forma de habla, y transmite también muy bien la psicología del personaje que es el narrador. Es un personaje que a la vez que adora a Isora, su mejor amiga, y que tiene una relación muy cercana y muy bella, tiene un montón de envidia hacia ella. De hecho, pues hay un capítulo entero que trata acerca de cuánta envidia le tiene Isora, porque es tan echada pa'lante, dice. Isora es quien atiende la venta del pueblo, porque pues es la venta de su abuela, y eso la hace, dice la narradora, famosa, y es algo que ella le envidia mucho, ¿no? Esta extroversión, esta forma de enfrentar las situaciones de la vida tan echada pa'lante que ella no tiene, es una de las grandes envidias que le tiene a su amiga y que van creciendo a lo largo del libro, además de que vamos conociendo a Isora y vemos que no solamente es echada para adelante para bien, sino que es echada para adelante para mal, ¿no? De repente se la pasa pasando por encima de las otras personas porque es tan echada para adelante que es un tanto egoísta. Pero independientemente de eso, pues estas son dos niñas que cuando iniciamos este libro juegan con Barbies y les encanta jugar con las Barbies y hacen cosas propias de ser niñas. La manera en la que está narrado todo es muy directamente, no es una narradora que no juzga lo que está pasando. Me recuerda un poco a Klaus y Lucas en ese sentido, en que hay cierta neutralidad en la manera en la que se transmiten las experiencias, aunque en este caso es diferente porque esta es una narradora que siente mucho, que sí lo siente todo, ¿no? Pero bueno, voy a regresar al punto de que solamente se transmiten las experiencias. Hay muchas cosas muy escatológicas en el libro que están dichas de una manera tan
directa y tan sencilla que pierden todo el valor de tabú, ¿no? Vemos cómo ellas viven en un lugar o viven la vida de una manera libre de tabús, entonces hablan de que se restriegan en contra de cosas para sentir placer, pues están hablando obviamente de masturbación, pero no se habla de manera rebuscada o como si esto fuera algo ni siquiera especial, ¿no? Es como un hobby más, como, pues no sé, jugar a las cartas o jugar dominó. Y así como este ejemplo que pongo, hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la narradora se la pasa viendo cómo Isora, que tiene una peculiaridad, como peculiaridad que se tiene que estar sacando los calzones de entre las nalgas todo el tiempo mientras camina y eso le hace caminar incluso de una manera particular. Y ella ve todo el tiempo cómo lo hace y bueno, y no se hace mucha laraca de esto, es simplemente una característica del personaje de Isora. Y Isora vomita, Isora está obsesionada con estar delgada, la abuela de Isora a veces la hace hacer dieta solamente de sopa de cebolla, y Isora detesta a su abuela y le dice bitch, y le dice a su abuela que bitch es la manera de decir abuela en inglés y la tiene un poco engañada, entonces todo el tiempo le dice fucking bitch, y entre ellas se dicen shit una a la otra. Y así hay como una cosa que se junta el lenguaje isleño con la adopción de palabras en inglés que sucede en todas partes. También hay una manera de oralizar las palabras en inglés que, como lo que les leí hace un momento, que habla de un BMW a lo largo de todo el libro. Y hay, de alguna forma dentro del lenguaje se construye todo el mundo, ¿no? Sí hay descripción de paisajes y también la manera en la que la autora ambienta es muy contundente y muy buena, o sea, tiene muy buenas ambientaciones, nos sentimos realmente en la isla con el calor haciendo que se nos pegue la ropa, las nubes bajas, aquellos días en los que no se sabe muy bien si va a llover o no y todo el mundo está desesperado por que llueva o que haga sol, pero que ya suceda algo. Esa ambientación está muy presente mediante las descripciones, pero también mediante el lenguaje, ¿no? Se habla de la música, se habla de los olores, se habla sin juzgar, aunque sí se juzgan algunas cosas. No es un libro escapista, no tiene como el típico tópico de quererse ir de un pueblo, sino que estas dos chicas, por el contrario, en el único lugar que habitan es en su propia amistad. Y es una amistad que, como les decía, está más bien en el límite del cambio de la niñez a la adolescencia y a lo largo del libro empieza a haber un quiebre entre ellas, entre Isora, que es la que es más echadita para adelante y que se siente como más cerca cada vez de la pubertad y con más curiosidades furiosas por cosas como por ejemplo el sexo y que hace cosas que son francamente muy graciosas y otras que no lo son tanto para explorar la nueva pues, su sexualidad. Todo ello se hace sin tabús y la única que lo juzga es la narradora, pero no tanto por el hecho de que haya una especie de moral al respecto, sino más bien porque la sexualidad empieza a ser algo que las aleja, ¿no? Cuando era algo que las juntaba, porque también hay otra parte del libro en el que entendemos que hay una atracción homoerótica entre ellas. Una atracción muy inocente muchas veces, que más bien no se sabe o no se podría encasillar dentro propiamente de una relación entre ellas, una relación digamos que sentimental de ese tipo, del tipo como amoroso. No sé si me estoy explicando muy bien, pero que sí es una relación muy fuerte y sin embargo pues se siente como que es una sexualidad que fluye mucho y que cuando Isora empieza a romper un poco el pacto que implicaba esta cercanía amistosa, cuando empieza a explorar su sexualidad por afuera, es cuando la amistad empieza a cambiar, ¿no? Y entonces todo esto está descrito a lo largo de capítulos muy breves que narran episodios que parecería que están aislados unos de otros, pero que constituyen pues una especie de cronología, ¿no? Este es un pueblo en el que la gente vive de limpiar hoteles, o como es el caso de la madre de la narradora, o de la construcción, como es el caso de la padre de la narradora. La abuela de la narradora, que es un poco su pilar y que es un personaje muy, muy tierno y muy bello, es el que, digamos, que sostiene un poco su estabilidad. Y Sora, como ya les decía, es
quien atiende la venta del pueblo. Entonces es un pueblo que se entiende que es como muy pequeño y que no es un pueblo rico. Hay incluso cierto contraste o más bien un contraste muy grande con los turistas que van desde, no sé, Madrid a veranear ahí, y el hecho de que en algún momento la narradora comprende que ella nunca va a dejar de ser solamente quien limpia sus casas, alguna vez que acompaña a su madre a hacerlo. Entonces, bueno, todo esto es en un contexto socioeconómico bajo, pero pues para nada es como esta pornografía de la miseria ni nada, ¿no? O sea, solamente es una característica del pueblo que se narra como se narran otras muchas cosas. Ya les decía yo, sin esta situación, sin esta concepción moralina que tienen algunos libros, aunque pues sí hay ciertos juicios, ¿no? Por ejemplo, la madre de la narradora habla de los turistas que van al pueblo y o que se quedan en los hoteles y que van a hacer todas las cosas asquerosas que no harían en casa. Como les decía, para mí el punto más alto, además de la parte psicológica del libro, que la psicología del personaje está súper bien manejada desde este amor y esta liga que es el amor con la envidia, el amor amistoso con el amor erótico, el descubrimiento del erotismo, el descubrimiento de otro tipo de amor. Es el lenguaje. Este es un libro brutal, o sea, está escrito desde una oralidad riquísima, pero obviamente cuando se escribe cuando se escribe oralidad en un libro, se le estetiza, no estamos escuchando una grabación porque eso sería absolutamente irritante, ¿no? Entonces la estetización que hace es ella de la oralidad y de la escritura también, porque es un libro que tiene una escritura peculiar. Por ejemplo, cuando hay preguntas no se abren los signos de interrogación, las palabras tienen las mismas crasis que se hacen al hablar, es decir, pierden o ganan letras dependiendo de cómo se pronuncian. El inglés está todo llevado a la fonética, todo está escrito desde una fonética. Hay canciones, hay una onda ahí con Grupo Aventura, porque sucede más o menos en la época en la que Grupo Aventura estaba de moda. Es decir, pues esta es una historia que transcurre, pues no sé, hace quizás 15 años, no sé exactamente en qué año, pero por ahí de hace 15 años, es decir, pues a principios de los 2000. También todo eso está de alguna forma amalgamado, o más bien está amalgamado dentro del discurso y imbrica este registro oral, el registro de las canciones, las emociones de la personaje narradora, la viveza del pueblo, los olores, los sabores, todas estas cosas que no se dicen como tabús, pero que podrían ser muy escandalosas si las leemos desde nuestra cotidianidad. Y hacen de eso pues una novela que se narra como en pequeños bocados, ¿no? Y que al final acaba constituyendo pues toda una, digamos que el fin de la infancia, una metáfora del fin de una infancia, el colapso del fin de la infancia y el doloroso descubrimiento de que nos podemos distanciar de las personas que más amamos, porque las personas cambian y la vida cambia y los momentos los momentos se empiezan a separar a las personas, ¿no? Los momentos vitales de las personas no siempre hacen que personas que llevan toda la vida juntas terminen en un mismo lugar. Bueno, a mí lo único que no me encantó del libro es un capítulo al final. Me pareció que había un acto que no coincidía del todo o que no me cuadraba del todo con el personaje, aunque entiendo su valor simbólico. Me pareció más escandaloso que otra cosa, pero salvo ese capítulo que no me encantó y del cual no les diré exactamente qué pasa porque sería un máximo spoiler, es una novela que me encantó, me atrapó desde el inicio, la vivacidad de la narradora, la manera visceral en el que expresa su forma de estar en el mundo, y por supuesto el personaje de Isora, que vemos solo a través de la narradora, pero que se revela como un personaje tan lleno de matices, tan generoso, tan bonito, tan tierno, a la vez tan egoísta, tan narcisista y tan rudo, que crea una complejidad verdaderamente destacable, como es así con los otros personajes del libro. Las dos abuelas, la abuela que cuida a Isora, la abuela Dulce, que también se encarga de la narradora, la madre de la narradora, la gente del pueblo, Juanita Banana, que es un niño con el que juegan todo el tiempo, que es un niño evidentemente homosexual, o no sé si trans incluso, que su padre
o su abuelo más bien, pues humilla constantemente, pero que es un personaje muy bonito y muy entrañable, muy dulce, que no pierde como una vitalidad y una dulzura en ningún momento, a pesar de pues la circunstancia que podría ser dura, pero que no está retratada como algo que derrote al personaje. Y creo que eso es algo que me gusta mucho de este libro, ¿no? No hay nada, aunque sí hay situaciones muy duras, no es esta especie de forma de estar humillando. Hay mucha dulzura en la manera en la que se trata a los personajes a pesar de sus circunstancias. No se hace escarnio de el dolor o de la, no sé, situación económica o de la situación afectiva de los personajes. Se deja que simplemente existan en este mundo sin tratar de ponerlos en el suelo todo el tiempo, como creo que hacen muchas novelas de este tipo y como creo que podría haber muy fácilmente hecho este. Y bueno, pues les recomiendo mucho Panza de Burro. Por todos lados tiene un montón de virtudes esta novela. Y bueno, pues cuéntenme si ya la leyeron. Y eso es todo. Adiós.